Bienvenidos, estimados alumnos, a la sesión sincrónica de esta semana. Alumnos del módulo 10, semana número 2. Mi nombre es Gregorio Álvarez Dionisio y soy facilitador de este grupo. El objetivo de esta sesión es explicar detalladamente las dos actividades que están por entregar. Vamos a iniciar explicando la primera actividad, que se va con o sin ciencia. Entonces, se te pide primero realizar dos actividades para este proyecto. Sería revisar la legislación de donación de órganos. Página de Prepa en línea, vienen los links donde hay que revisar. Y también se te pide revisar el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes. Tiene una serie de artículos donde se define cuáles son las características que hay o la normatividad que hay para los trasplantes en México. Posteriormente también se te pide que realices una investigación. Por ejemplo, son algunos datos que te solicitan. Números de trasplantes al año. Entonces, cada año en México se realizan alrededor de 5.925 trasplantes. Posteriormente se te pide que investigues cuántos trasplantes son efectivos y también reflejado en vidas salvadas. Entonces, yo encontré, por ejemplo, que hay trasplantes de riñón, de hígado, de corazón, de pulmón, de páncreas y de intestino. Entonces, viene aquí una serie de cifras y un solo donador puede impactar hasta en 50 vidas. ¿Sí? También se te pide que investigues el número de donadores. Y yo encontré lo siguiente: en el 2007 la tasa de donadores aumentó a 4.5 por cada millón de habitantes. Y además se pide también investigar información general sobre trasplantes y donaciones de órganos. Por ejemplo, yo encontré cuántos trasplantes hay de córnea, de riñón, de hígado, de corazón, de hígado y riñón y de páncreas. Pero son cifras muy importantes. Entonces, estas dos actividades que se te solicitan antes de pasar a realizar tu proyecto, ¿verdad? Que va a ser, aquí coloco las referencias donde encontré los datos antes mencionados, y se te pide que redactes un texto: ¿cuál es la cultura de la donación en México? Incluyendo los números de trasplantes al año. Se supone que es lo que investigamos antes de empezar a redactar. Te vas a redactar sobre la cultura de donación en México. En esta misma redacción, aproximadamente de extensión una cuartilla, una hoja, ¿cuántos trasplantes hay redactar también dentro de la misma cuartilla la investigación previa, lo que ya habíamos visto en las diapositivas anteriores? El número de trasplantes, el número de trasplantes efectivos, cuántas vidas se salvan, el número de donadores, qué hay del reglamento general de salud en materia de trasplantes. Entonces, debes de elaborar esta redacción para que esté completa tu actividad. Posteriormente, ya que redactaste, también al último debes cerrar con una postura a favor o en contra de la donación, pero debe ser muy, muy clara esa postura. ¿Estás a favor? ¿Por qué? Si estás en contra de la donación de órganos, ¿por qué? Hasta el momento ya hay algunos compañeros que han empezado a entregar las actividades y efectivamente el 100% está a favor
de la donación de órganos. Y posteriormente seguimos explicando la actividad número 1. Entonces es la redacción de cuál es la donación en México, ya con la información previamente investigada. Luego en esta misma redacción, una postura que refleje si estás a favor o en contra de la donación de órganos. Y el punto número 3 sería las referencias consultadas. Así como yo coloqué de esta manera las referencias, algunas de las referencias donde yo busqué la información, tú también la debes de colocar. Este documento va en un documento Word y ya con la nomenclatura solicitada. Esa sería la primera actividad. La actividad se llama con o sin ciencia. Vamos a pasar a la actividad número 2. La actividad número 2 se llama la mirada del arte. Se le pide que elabores una presentación en PowerPoint, 3 diapositivas de 3 obras del autor Banksy. Bien, este autor es un autor de arte urbano y entonces un autor de origen inglés, ¿verdad? Y vemos que este autor ha tenido gran impacto en Europa en los últimos días. Las características del arte urbano, sobre todo de este autor Banksy, es que sus obras están elaboradas en paredes, en edificios, en casas, en zonas de contexto, a lo mejor de clase media-baja, y haciendo críticas sobre todo a la sociedad actual. Entonces, cuando hagas estas diapositivas, se te va a pedir que junto a la obra trabajes esos tres factores o ideas. Por ejemplo, ¿qué factores influyen y representan en la obra? Otro punto, ¿qué elementos de la obra comunican lo que el autor quiere expresar respecto al tema? ¿En dónde plasmó la obra y por qué? En la quinta diapositiva redacta una conclusión, cómo el arte puede influir en la sociedad, y redacta las fuentes consultadas. Bien, vamos a dar un ejemplo de cómo se te va a pedir el trabajo. Por ejemplo, esta obra es de Banksy. Entonces, ¿qué factores influyen y representan? Para mí esta obra, que fue hecha en piedra, para mí es una crítica hacia el capitalismo. Tenemos que, aquí el toro, ¿verdad? Que es una figura prehistórica, prehistórica, encontrada en las cuevas de Francia, de España. Vemos que es una actividad que realizaban nuestros antepasados. Entonces, en este arte urbano de Banksy, lo que hace es una crítica hacia el capitalismo. Una persona, ¿verdad? Con el carrito de súper. Entonces, algo que nos va a marcar en nuestra sociedad es este tipo de actividades que realizamos. Entonces, y este tipo de arte obviamente es para conocer las actividades que hacemos para las futuras generaciones, ¿verdad? ¿Qué elementos de la obra comunican lo que el autor quiere expresar respecto al tema? Entonces, por ejemplo, yo aquí puse, para las futuras generaciones, ¿qué actividades hacíamos? Y aquí le coloqué entre paréntesis comprar. Entonces, se supone que en este tipo de actividades eran las primordiales para el hombre de la prehistoria, el cazar en grupo, etcétera, y aquí sobre todo es una persona en carritos, ¿verdad? Entonces sería una crítica hacia el capitalismo, pero
y también fomentando un individualismo, porque si se dan cuenta no están las demás personas en sociedad, sino en individualismo. ¿En qué plasmó la obra y por qué? Aquí sería en piedra, y por qué, para hacer alusión al tipo de la obra, ¿no? Que es de la prehistoria. Ya lo mencionaba, este tipo de autor solamente, no solamente hace la obra en, en un lienzo, sino también en edificios, en paredes, en casas. Entonces es por eso que se te pide que especifiques dónde va la obra. Y por último, debes de hacer una conclusión. Una conclusión eh, redactando lo siguiente. ¿Cómo el arte puede influir en la sociedad? Recuerda que el arte también va marcando o los autores van describiendo la misma sociedad actual. Vemos obras del siglo XIX, vemos obras del siglo XX, entonces nos va marcando y los autores van, cuál es la concepción, cuál es la tendencia, cómo ve el autor el contexto que les tocó vivir. Y por último, las referencias. Entonces, ¿cómo quedaría esta presentación? Entonces, la primera diapositiva sería la portada. Posteriormente son tres diapositivas con tres obras de Bansky, que serían de esta manera. Sería la diapositiva 1, la portada, 3 más serían de obras, van 4. Después la quinta diapositiva. La quinta diapositiva sería la conclusión. La sexta diapositiva sería, sería las referencias. Entonces, de esta forma clara se te pide la actividad y de esta forma clara también se te va a evaluar. Entonces, esa sería la explicación de las dos actividades de esta semana. Para concluir esta sesión, se nos pide, ¿verdad?, como facilitadores que comentemos que se evite el plagio en las actividades a realizar. Yo estoy muy sorprendido referente al trabajo que ha hecho como tal el grupo, ya que es un grupo constante y van dedicándose a hacer las actividades. Entonces yo te sugiero, ¿verdad? Y promuevo que sigas haciendo las mismas actividades bajo tu propia autoría. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente copies y pegues actividades que puedas encontrar en internet. Entonces, de mi parte sería todo. Que tengas buen fin de semana y seguimos trabajando. Recuerda que la forma de comunicarnos es vía correo personal o por medio de la plataforma, de la mensajería de la plataforma. De mi parte sería todo. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.